Ya en Género y Desarrollo, en la mesa arrancamos. Y de verdad que el tema que viene está muy interesante. Está con nosotros Ricardo Mejía y Estefanía Cubillos Nova. Vamos a conversar, señores, sobre la seguridad de las mujeres con discapacidad en nuestra ciudad. Tenemos en este momento pues a Estefanía Cubillas, quien es parte de la organización de la Secretaría de Equidad de Género para las mujeres con discapacidad, por supuesto, en nuestro país. Buenos días, Mejía. Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Yo quería preguntarte, ¿existe seguridad para las personas que tienen discapacidad visual? Hablando específicamente de nuestras calles, es decir, ¿realmente nuestras avenidas son seguras para ellos? Sí, cuando llevamos a cabo el concepto de seguridad incluye ese aspecto que es sumamente importante cuando cualquier persona tiene una discapacidad. Todos podemos en cualquier momento transformar nuestra vida y tener alguna parte de nuestra parte física que no funcione como antes. Cuando hablamos acá de seguridad, sobre todo de las mujeres con discapacidad visual, se amplía el tema porque también tiene que ver con la seguridad que tú muy bien mencionas, la seguridad en los espacios públicos, claro, para que se puedan pero la seguridad en el ámbito doméstico también. O sea, se habla mucho del riesgo que se aumenta cuando tú tienes una discapacidad en el tema de violencia doméstica, por ejemplo, pero también la seguridad para tú acceder a un empleo, la seguridad para educarte, porque hay muchos prejuicios. Cuando tú ves a una persona con una discapacidad, tú enseguida formas el prejuicio y entonces a veces no le das las oportunidades que tienen las demás personas, cuando aunque esa persona tiene esa discapacidad en el aspecto físico, en todos los demás aspectos y a veces en otros desarrolla mucho más que otras personas. Importante que menciones esto porque aquí tengo a Estefanía Cubillos y ella, según tengo entendido, es periodista y también ha estado en radio y televisión. Buenos días, querida. Bienvenida a la cocina de Ají. Una mujer con talento, definitivamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ricardo por permitirme estar aquí. Y básicamente tener en cuenta que las mujeres con discapacidad en Panamá tenemos una organización que es la Secretaría de Equidad y Género. Desde 1995 aproximadamente somos 40 mujeres, entre amas de casa, mujeres profesionales de diferentes edades. Y este tema, para hablar de la seguridad, yo creo que hay que abarcar varios aspectos y que vamos a ir desarrollando a lo largo del camino. Claro, muy importante. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Realmente sientes que existen oportunidades para las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, yo creo que para empezar a hablar de mujeres con discapacidad y para hablar de oportunidades y de seguridad, tenemos que hablar en general de todas las mujeres, porque tanto mujeres con discapacidad y sin discapacidad estamos en el mismo rango. Claro. Y de repente se empieza a separar un poco de las mujeres con discapacidad a un lado y las mujeres sin discapacidad a otro lado, y tenemos que empezar a juntarnos, tenemos que empezar a hablar, y tal como yo estoy hoy aquí, muchas mujeres lo pueden hacer y es importante que se brinden los espacios para ello. Ok, ¿qué realmente sientes tú, Ricardo, entonces que nos falta para que se brinden estos espacios? ¿Es un tema de política, de sociedad también, que no nos estamos convirtiendo en personas empáticas? ¿Qué está pasando? Ahí principalmente lo que tiene que intervenir son los estamentos gubernamentales. Las mujeres tienen por historia siempre la punta de lanza en todo lo que es organizarse y defender y transformar las situaciones para hacer valer sus derechos. Pero hay una responsabilidad muy importante desde la parte de los gobiernos. Los gobiernos tienen que asumir las responsabilidades. De hecho, hay muchos convenios a nivel internacional que toman en cuenta ese aspecto. No solamente, como decía muy bien Estefanía, el aspecto de que si la mujer tiene una discapacidad, sino todas los otros aspectos de una mujer. Las mujeres son negras, las mujeres son blancas, las mujeres son indígenas, y en cada una de esas partes interseccionales, que una vez hablamos de eso, a veces no se toma en cuenta la sociedad, sino que se discrimina. Entonces hay que hacer muchos cambios, pero yo pienso que el principal actor en este aspecto debe ser el gobierno. Claro, las organizaciones impulsan a que los gobiernos reaccionen y cumplan con los compromisos. Y no solamente los gobiernos, hablamos también de las empresas privadas, que a veces, pues, en vez de cumplir con las reglas, intentan hacer las cosas, ¿sabes?, bajo sus propias reglas y creen que viven en otro país dentro de esas cuatro paredes, cuando de eso no se trata. Hay que cumplir las leyes, y pues cumplir con todas las cosas que se le exijan. Por ejemplo, tienen que contratar personas con discapacidad. Y muchas veces se ve que no lo hacen por precisamente cosas como las que has mencionado tú, que es pues esa duda y que subestimamos a las personas con discapacidad. Cuéntame un poquito, por favor, Estefanía Cubillos. Tú eres estudiante de periodismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este momento? Sé que has estado en la radio.
Sí, exactamente. Es una experiencia donde he entrado al ámbito educativo y he hecho mi trabajo como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer. El periodismo es un mundo muy amplio y la radio es un campo muy bueno donde he podido trabajar a la par con diferentes temas que importan. Y por eso, por ejemplo, en este caso, la mujer con discapacidad se va proyectando poco a poco, como en mi caso, pero se logra mediante la educación, mediante la inclusión laboral, como lo mencionaban antes, pero no solamente es incluir a una persona porque tiene discapacidad o a una mujer, sino porque muestra la habilidad que tiene, que sabe y que, su capacidad, claro, que puede hacerlo. Importante, hablas de la educación. Aquí en La Cocina de Ají quiero que sepas que siempre hablamos de lo importante que es la preparación, lo importante que es la educación. Independientemente de que tengas el talento, tengas las oportunidades, la preparación, siempre, siempre vas a sacar adelante eso, porque la competencia en la calle está dura, Estefanía, y tú lo sabes, más que nadie. Exactamente, y siempre hay que prepararse y actualizarse. Me decían que, lógicamente, pertenece pues, a un grupo de mujeres en el que hay alrededor de 40 mujeres, que me imagino que estudian lo que se necesita, cómo pueden mejorar, cómo pueden crecer juntas. ¿Ustedes han presentado algún tipo de proyectos? ¿Tienen proyectos? ¿Se sienten apoyadas? ¿Podrías contarnos un poquito acerca de su labor? Sí, las actividades que realizamos en la Secretaría básicamente son para hablar, por ejemplo, de educación sexual y reproductiva, que es un tema que en Panamá tiene que empezar a hablarse. Exactamente. Es un tema que tanto mujeres como hombres tenemos que empezar a desarrollar. Y también hablamos sobre los diversos tipos de violencia que existen, violencia económica, violencia sexual y muchos otros tipos que las mujeres desconocen, tanto con discapacidad y sin discapacidad. Por ejemplo, en las comarcas en Panamá existen mujeres con discapacidad, pero que no se visibilizan, que no se ven en las estadísticas de femicidio o feminicidio también. Es algo que no se ve. Exactamente, Ricardo, yo la escucho hablar y digo, me parece maravilloso, siento que se está haciendo algo, que estamos empezando a hacer algo, pero nos falta demasiado. Yo siento que como sociedad todavía no estamos enfocados a tener una inclusión al 100%, estamos a pedazos. ¿Por qué? A mí me parece importante este espacio y siempre lo repito, o sea, siempre damos esta oportunidad porque muchas mujeres en distintas áreas y ámbitos están organizadas, están muy bien organizadas en Panamá, pero a veces no se conoce. Entonces, cuando hacemos estos programas, lo que lleva es que las mujeres con alguna situación o alguna condición saben que hay espacios donde pueden desarrollarse y pueden solventar esa barrera. Es lamentable que a veces la misma sociedad, las mismas personas somos los que ponemos las barreras. Así es. O sea, sí. Estefanía dijo algo muy importante, dijo, no es darle la oportunidad a una persona con discapacidad, ay vaya, porque tenga la discapacidad, no, es porque la persona tiene el talento y demuestra que tiene la capacidad para realizar ese trabajo. Y cada vez que la escucho ahí hablar digo, wow, sabes, ella realmente te saca el wow, así como lo hace Juanpi cada vez que viene a nuestro programa, son personas totalmente capaces. Cuéntame un poquito, una pregunta que yo más o menos siempre hago en casi todos los temas, y es, ¿cómo puedo yo ser parte de este cambio? Porque escuchamos el problema, se hablan de las soluciones, pero ¿cómo puedo yo realmente formar parte de este cambio? Tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos. Sí, tal como dice Giovanna, se han hecho avances, se han dado pasos, pero muchas veces cuando no hay suficiente impulso de la misma población, de las mismas comunidades, entonces los cambios no se dan. Entonces tenemos que involucrarnos, no es solamente, yo sé que está el tema del tranque y el tema de cómo conseguimos el dinero, el pago de las deudas, pero tenemos que involucrarnos en otras cosas para hacer transformaciones que al final nos incluyen a todos. O sea, porque tal como dice Estefanía, hablamos de personas con discapacidad, sin discapacidad, pero al final somos, lo hemos repetido aquí, infinidad de veces, seres humanos que tenemos que colaborar unos con otros para que podamos avanzar como sociedad y como país. Estefanía, mira, ya estamos finalizando y me gustaría que enviaras un mensaje, porque yo realmente siento que en temas de inclusión no estamos avanzando como deberíamos, y yo pienso que eso incide en que las personas que se encuentran en algún momento atravesando por una discapacidad se encierren también y se priven realmente de experimentar y ir a estudiar, conseguir un trabajo, porque se van a sentir excluidos. Eso es lo que realmente yo percibo, que como sociedad nos falta mucho por trabajar. ¿Qué mensaje tú podrías decir a esas personas que de repente nos están viendo en este momento, que nos están escuchando y dicen, realmente no me siento capaz de encajar? Y eso es muy complicado, eso es muy duro, porque está diseñada la sociedad de una manera muy cruel. ¿Qué podrías decirle a esas personas? Bueno, básicamente la persona que puede estar viendo este programa
tiene que darse cuenta que en la calle puede haber una persona con discapacidad, tanto hombre como mujer, pero al paso del tiempo esa misma persona puede adquirir una discapacidad y eso no significa que tiene que quedar como que en el limbo sin saber qué hacer, porque por eso existen las ayudas, pero básicamente, regresando un poco al tema que tocábamos, es importante hablar un poco de la seguridad de la mujer, porque ahí abarca todo lo que me has preguntado, porque si bien necesitamos seguridad en general para todas las mujeres con y sin discapacidad en las calles, evitando, por ejemplo, el acoso laboral, de ahí vamos a la inclusión laboral, a la educación, que es algo tan importante y que sobre todo en las políticas públicas que es necesario afianzar, es necesario avanzar y crear proyectos que se visibilicen y que nosotros podamos hablar no solamente un momento, no solamente un rato, sino que podamos entender que esto es un tema que a todos nos compete, o sea, tanto a la persona que está en su casa, tanto a mí como estoy aquí ahora. Así es, muchísimas gracias Estefanía Cubillos Nova, ella es de la organización de la Secretaría y Equidad de Género para las mujeres con discapacidad en Panamá. Definitivamente es muy interesante toda la información que ella nos ha brindado. Mejía. Sí, yo quiero agradecer a Estefanía, es una amiga de hace años, he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la organización y veo cómo ellas trabajan. Es impresionante la forma como ellas llevan a cabo su organización, la capacidad, el talento que ellas demuestran como mujeres panameñas. Las mujeres panameñas tienen esa cualidad. Claro, esa capacidad de unirnos, ¿no? Y elevar nuestros proyectos y todos nuestros pensamientos para mejorar como sociedad. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Estefanía, también gracias por tu aporte valioso. En otra ocasión espero que puedan regresar para seguir conociendo un poquito más acerca de los proyectos que tienen ustedes.